Muy buenos días. A continuación venimos a presentarle la segunda parte del tema de uroanálisis y nuestro caso clínico referente. Nuestro grupo está conformado por Shelly Marilupe Alvarado Rangel, Carol Daniellis Medina Vanegas y mi persona, Lindamar Carrillo Peña. Examen químico. Rutinariamente se analiza la presencia de proteínas, hemoglobina, glucosa, cuerpos cetónicos, sales biliares y bilirrubina. Todas estas pruebas están incluidas en las tirillas reactivas y normalmente la reacción debe ser negativa. En caso de que la prueba resulte positiva, se informa con 1 a 4 cruces. Según la intensidad del color desarrollado, cabe destacar que esta técnica aporta resultados semicuantitativos, debiéndose procesar la muestra por métodos de tipo cuantitativo si se desea establecer la concentración exacta de tales sustancias. Estas tirillas reactivas en el laboratorio de análisis clínicos es corriente su uso para investigar la presencia de varios elementos químicos en la orina. Las tirillas reactivas de orina consisten en unas pequeñas cintas de plástico rígido a las que van pegados unos cuadraditos impregnados de reactivos, que son diferentes dependiendo de lo que se quiera analizar. En el caso de que el compuesto que se quiera analizar se encuentre en la muestra, se pone en contacto con los reactivos presentes en el cuadradito, produciendo una reacción de color fácilmente observable, además de ser positivo o presente cambio de color o negativo sin cambio de color. Las diferentes intensidades de color darán idea de la cantidad de compuesto analizado presente en la muestra, permitiendo una semicuantificación de dicho compuesto. La semicuantificación se logra por comparación del color desarrollado por la muestra con una curva de calibración que provee el fabricante, como 5 o 6 recuadros con tonalidades relacionadas con la concentración correspondiente a cada metabolito que se quiere analizar. Si el análisis de un metabolito da positivo con las tirillas reactivas, su cuantificación exacta deberá realizarse con otro método químico más específico y sensible. En medio de las tirillas reactivas se puede determinar densidad, pH, leucocitos, nitritos, proteínas, glucosa, cuerpos cetónicos, urobiliginógenos, bilirrubina, hemoglobina y sangre. La ventaja de estos métodos es que es muy rápido y muy específico, ya que cada tira tiene diversos segmentos en los cuales está el reactivo apropiado para cada determinación. A continuación encontramos la descripción de las determinaciones incluidas en las tirillas reactivas. El pH. La tirilla contiene una mezcla de indicadores de pH que en contacto con la orina da una nítida graduación de colores, desde el naranja, que es un pH de 5, al azul, un pH de 9. Un resultado normal sería de 5 a 6 en orina fresca. Para leucocitos, los granulocitos son un tipo de leucocitos. Poseen la enzima esterasa, que reacciona con los reactivos de la tirilla dando un producto de color violeta. Para el resultado normal negativo, no existe un límite definido entre la excreción fisiológica y patológicamente elevada de leucocitos. Mayormente se indica de 10 a 20 leucocitos como síntoma sospechoso y más de 20 como un hallazgo patológico. Para nitritos, se utiliza una amina que en medio ácido reacciona dando una sal de diazonio que reacciona con un cromógeno para formar un color rosado. En un resultado normal sería negativo. Para proteínas, la tirilla contiene un indicador que en presencia de proteínas vira del amarillo al verde. Un resultado normal negativo hasta 30 miligramos en orina matinal. La tirilla no detecta esta cantidad. La excreción de proteínas por orina debe ser menor a 150 miligramos por día. Este valor da una reacción negativa con los métodos usuales de determinación cualitativa. Si la reacción da positiva, se debe determinar la concentración en una muestra de orina de 24 horas con un método químico. La proteinuria suele deberse a las siguientes causas: un aumento de proteínas plasmáticas normales y anormales, un aumento de permeabilidad glomerular, una disminución de la reabsorción de polipéptidos y proteínas de bajo peso molecular que normalmente filtran por el glomérulo, las alteraciones hemodinámicas, entre las que cabe destacar el ejercicio, cambio de posición a decúbito, erecta, fiebre, etc.
La proteinuria no siempre se acompaña de lesiones en el parénquima renal. Sin embargo, la proteinuria persistente supera los 750 miligramos por 24 horas. Es un indicador de lesión en el parénquima renal. Para glucosa. La glucosa, por la glucosa oxidasa presente en la tira, se oxida a la glucolactona, peróxido de hidrógeno, el agua oxigenada en presencia de la peroxidasa también presente en la tirilla. Oxida a su vez un indicador, la cantidad de producto formado de una gama de color entre el amarillo al verde. Resultado normal negativo, glucosuria fisiológica hasta 15 miligramos en orina matinal. La tirilla no la detecta. La glucosa filtrada en el glomérulo se reabsorbe casi completamente en el túbulo contorneado proximal. Este proceso es realizado por un transportador de membrana que se satura con concentraciones de glucosa superiores a 180 miligramos. En estas circunstancias, la glucosa no reabsorbida permanece en el líquido luminal y se excreta por la orina. La causa más común de glucosuria es la diabetes mellitus no controlada, dado que la glucemia normal está comprendida entre 70 y 110 miligramos. La presencia de glucosuria es indicativa de hiperglucemia en caso de indemnidad tubular. Existe un número de entidades caracterizadas por anomalías a nivel tubular que presentan intensa glucosuria sin la consistencia de la hiperglucemia. Los cuerpos cetónicos. En la orina se hace un análisis para detectar los cuerpos cetónicos y este se utiliza para medir el nivel de cetonas. Normalmente pues el cuerpo quema azúcar para obtener la energía, pero sin embargo si uno tiene diabetes, el paciente tiene diabetes y es posible que no tenga suficiente insulina, entonces para que el azúcar pues de su torrente sanguíneo se use como combustible. Entonces cuando sucede esto, su cuerpo no quema el azúcar, sino que quema las grasas en lugar de quemar los azúcares y produce una sustancia denominada cetonas, que son los cuerpos cetónicos. Estas cetonas pues terminan en la sangre y en la orina. Para tener estas cantidades pequeñas de cetonas en el cuerpo normal, se tienen que tener niveles altos de cetonas para que podrían ocasionar enfermedades graves o la muerte. Y pues para que este resultado pues pueda dar, hay que tener en cuenta de que solo el acetoacetato y la acetona pues reaccionan con nitroprusiato de sodio y glicina, pues en medio de alcalino donde hay un complejo de color violeta, el cual pues produce el beta-hidroxibutirato que no reacciona, y el resultado normal pues para que dé negativo solamente se encuentra hasta el 5% miligramos en la orina matinal, que la tirilla no lo detecta. Entonces los cuerpos cetónicos se forman cuando el aporte de ácidos grasos al hígado pues supera su capacidad de utilización del acetil-CoA, y esto pues se convierte entonces a sangre, donde son captados por los órganos aeróbicos para su oxidación y para la obtención de energía, ya que pues la acetona se elimina por el aliento, y mientras que el acetoacetato y el beta-hidroxibutirato lo hacen por la orina. Entonces pues su eliminación solo ocurre en cantidades apreciables cuando su síntesis es desmedida, como ocurre en las diabetes mellitus, pues ya que esta es descompensada en un ayuno prolongado y también tiene procesos febriles. En estos casos pues se detecta la cetonemia, que es presencia en sangre en cantidades elevadas, y la cetoneurina, que es presencia en orina. Urobilinógeno. Normalmente la orina contiene solo pequeñas cantidades de urobilinógeno, y pues el urobilinógeno reacciona en un medio ácido con una sal de diaxonio, donde un compuesto rojo pues da un resultado normal hasta 1 miligramo. La urobilina y el urobilinógeno es aumentado por hemólisis y por trastornos hepáticos, ya que pues esto en la utilidad clínica, pues el aumentado en orina en pacientes con enfermedades hepatocelulares y en las anemias hemolíticas,
También en la presencia de urobilinógeno en orina es un indicador pues de temprano del daño del parénquima hepático y pues usualmente antes de que se presenten manifestaciones clínicas. Y también es importante reconocer que la excreción del urobilinógeno tiene variación diurna, ya que es una razón más para estandarizar las muestras a la primera de la mañana. La bilirrubina. La bilirrubina reacciona con una sal de diaxonio en medio ácido, dando un compuesto rosa violáceo. La bilirrubina pues es presente en la orina y es de tipo conjugada, ya que es formada de forma hidrosoluble y se filtra en el glomérulo renal, al que llega luego de pasar por la circulación del entero hepático. Esta pues es ausente en la orina en casos de icteriacia hemolítica y aumentada en casos de hepatitis. La icteriacia obstructiva o la neoplasia de cabeza de páncreas. Para que este resultado dé negativo, pues tiene que tener un valor de 0,2 miligramos, que debe ser el resultado normal. Ahora bien, ¿cómo interpreta pues la prueba y la utilidad clínica? Pues las reacciones en las tiras son muy sensibles y pues se detectan cantidades tan pequeñas como el 0,05 miligramos de bilirrubina en la orina. Al igual pues de como decía anteriormente que la bilirrubina era conjugada y como se puede concentrar en la orina de pacientes con ictericia obstructiva, daño hepático y de cáncer de páncreas o de conductos biliares. Esto lo que hace pues un proceso hemolíticos insolubles en agua que no pasa a través del glomérulo y por lo tanto no aparece en la orina. Cuando es positiva, la prueba da positiva en icteriasis hereditarias como las enfermedades de Dubinson y el síndrome de Rotor, y da negativa cuando hay un síndrome de Gilbert o en las enfermedades de Creutzfeldt-Jakob. La sangre. La hemoglobina tiene actividad pseudoperoxidásica, la que es capaz pues, de liberar O2 a partir de agua. Pues en las tiritas reactivas se acopla esta producción de oxígeno a la oxidación del indicador, que vendría siendo el benzidima, que es la forma oxidasa azul verdosa. Si la muestra contiene eritrocitos intactos, o sea, hematuria, se ven como puntos verdes aislados o en grupos sobre el fondo amarillo. Esto pues si hay hemoglobinuria, que es libre en orina, el color verde es un manual de prácticas de código de FGA 73, donde nos muestran los resultados que se deben corroborar con la observación del sedimento urinario. Estos resultados pues para que esté normal tiene que dar negativo y tiene que dar hasta 5 eritrocitos. En situaciones específicas o obedeciendo a las patologías diagnósticas o presuntivas que pueden determinarse pues la concentración de ciertos componentes urinarios como los electrolitos o los no electrolitos, la urea, la creatinina, el ácido úrico, las hormonas, los metabolitos, enzimas, fármacos, los tóxicos y demás componentes. Pues para que la prueba de tira de la actividad peroxidasa de los eritrocitos, pero sin embargo la mioglobilina y la hemoglobina también pueden catalizar esta reacción, por lo que pues, un resultado positivo de la prueba puede indicar hematuria o hemoglobinuria o mioglobinuria. Las utilidades clínicas pues la Asociación Americana de Urología define la hematuria como la presencia de 3 o más eritrocitos por campo de alto poder o de 2 o 3 de muestras de orina. En 2 o 3 muestras de orina. Los eritrocitos intactos en el examen microscópico pues pueden diferenciar la hematuria de otras condiciones. En el examen microscópico también se pueden detectar cilindros eritrocitarios o eritrocitos dismórficos, de acuerdo con el origen. La hematuria pues se subdivide en glomerular, renal o no glomerular y de etiología urológica, y ya que pues la hematuria puede presentarse por daño glomerular, daño renal, no glomerular
o por sangrado en otras zonas del tracto urinario, de diferentes al riñón, o el ejercicio extenuante. La urea es la principal forma de excreción del grupo amino de los aminoácidos. La misma pues se filtra libremente por el glomérulo y es parcialmente secretada y reabsorbida a nivel de los túbulos. Su excreción urinaria depende de las proteínas de la dieta. Por tal motivo, pues el aclaramiento renal de la misma no es una expresión fidedigna del funcionamiento renal y por ello, pues el aclarance de urea no se usa para evaluar pues el funcionamiento renal. Cabe acatar de que la concentración plasmática pues, de urea se elevará recién cuando el deterioro renal afecte más del 50% del parénquima, y que la excreción de urea pues se incrementa fisiológicamente por ejercicio, por dietas ricas en proteína, por patologías en estados febriles y catabólicos durante el crecimiento, en el embarazo y cuando hay bajo consumo de proteínas en la dieta pues disminuye la concentración de la urea urinaria. En estados patológicos, hepáticos y renales pues tienen también las mismas consecuencias. La creatinina. Los resultados pues, de la transformación espontánea de la fosfocreatina muscular. Este compuesto filtra libremente en glomérulo y prácticamente no es secretado o reabsorbida a nivel de los túbulos. A diferencia pues, de la urea, la excreción de la creatinina no depende de la proteína dietaria o encontrándose sujeta únicamente a la masa muscular. Pues estas circunstancias hacen que el aclaramiento renal de la creatinina sea un recurso clínico para el diagnóstico y control evolutivo de la insuficiencia renal. Sumando a estas características se asocia la buena relación entre la disminución de la creatinina y la elevación y su concentración en plasma. En pacientes obesos, asténicos, hipertiroideos, insuficientes renales o con distrofias musculares, pues tienen una baja excreción urinaria de creatinina. Por el contrario, este parámetro pues aumenta en el hipotiroidismo, diabetes y en individuos musculosos. Ácido úrico. El producto final del catabolismo de las bases úricas excretado por orina, pues debido a que el pK del N9 es de 5,5 y el N1 es de 10,3 a pH plasmático fisiológico, pues que se encuentra en forma de urato monosódico en orina. El estado iónico dependerá del pH. Si el pH urinario pues es menor de 5,75, este pues se encontrará predominantemente como ácido úrico si es mayor en forma de urato. El ácido es soluble hasta concentraciones de 6,7 miligramos, precipitándose pues en concentraciones mayores. En esa situación pues se puede precipitar en el parénquima renal o en las vías urinarias, llevando pues a cambios histólicos que conducen a nefropatías o a urolitiasis respectivamente, y fisiológicamente la urocosuria es aumentada con la ingesta de proteína y disminuye con dietas ricas en glúcidos, grasas o pobres en proteína. En patologías hepáticas y leucemia, pues los valores aumentan de concentración urinaria de úrico durante el ataque agudo de la gota. La urocosuria esta disminuye al igual que en casos de insuficiencia renal. Examen microscópico. Esto es una parte indispensable del uranálisis, ya que en estas pues, se identifican cilindros, células, cristales y demás microorganismos y ayudan a dirigir pues, como el diagnóstico en una variedad de condiciones. Este examen del sedimento pues, se presenta en una orina recién emitida o conservada cuidadosamente y puede constituirse en lo más importante del análisis de la orina, ya que pues, esta puede proveer datos precisos sobre la existencia de una enfermedad renal. Esta muestra pues se coloca entre porta y cura objetos limpios y se observan al microscopio. La observación pues del sedimento debe ser hecha en lo posible sobre la orina fresca, con no más de 6 horas de emitida y con preferencia sobre la orina de la mañana, que es más concentrada.
y es recomendable guardar la muestra en la nevera si el examen pues no se realiza de forma inmediata. El sedimento urinario pues podemos distinguir cualitativamente componentes inorgánicos como nombraba anteriormente, cristales inorgánicos de diferentes tipos y componentes orgánicos de distintos tipos de células y cilindros, cristales orgánicos y microorganismos. Ahora hablemos un poco sobre los componentes que podemos encontrar en el examen microscópico. Como anteriormente mencionaba, pues podemos encontrar células, ya que pues es posible identificar dos tipos de células en el sedimento urinario de acuerdo con su origen, las que proceden de la descamación del tracto urinario o las que proceden de la sangre. Las células procedentes del tracto urinario pues es habitual encontrarlas en algunas células derivadas de la descamación del tracto urinario con morfología de acuerdo con el epitelio donde se originan. Pueden ser tubulares o renales, de transición y pavimentosas o escamosas. Las células tubulares o renales del epitelio pues recubren los túbulos proximal, distal y colector. Y pues en las células de transición de los epitelios pues que recubren el tracto urinario desde la pelvis renal hasta la porción superior de la uretra. En las células pavimentosas o escamosas de los epitelios pues, que recubren la porción inferior de la uretra y la vagina, son grandes de bordes irregulares con un núcleo pequeño y un citoplasma granular fino. El aumento pues, en la orina de la mujer es sospechosa de contaminación de la muestra. En las células tubulares también se puede ver daño tubular, necrosis tubular aguda y la pielonefritis. En las células procedentes de la sangre podemos encontrar los eritrocitos y los leucocitos, que se observan en el sedimento urinario que pueden proceder de cualquier sitio del tracto urinario, desde el glomérulo hasta la uretra. Los eritrocitos pues, normalmente se encuentran en muy pocas cantidades. Los glóbulos rojos y cilindros del glóbulo rojo, pues estos pueden confundirse con gotas de grasa, levadura o células epiteliales degeneradas, que en presencia de coágulos en la orina deben de sospecharse que el origen de la hematuria está en las vías excretoras. Cuando esto es similar al eritrocito, se puede sospechar de que la hematuria se origina en las vías urinarias y la presencia de los eritrocitos deformes, distorsionados, fragmentados y da un indicio de que la hematuria es de origen glomerular. También podemos encontrar los leucocitos, que en la mayoría pues, de los leucocitos son PMN, neutrófilos, en que la práctica pues, no se diferencia. Con el recuento pues, diferencial de los leucocitos con coloración especial e incluida de la coloración de Green. La presencia pues, anormal de estos leucocitos en la orina es a través de una infección urinaria, en el caso de las mujeres que pueden haber contaminación. En las leucocitarias en enfermedades inflamatorias de las vías urinarias o como la uretritis, la cistitis, la pielonefritis, particularmente en las formas agudas, también se pueden encontrar los leucocitos. Al igual que en pacientes con procesos febriles, tumores de vías urinarias y trastornos inflamatorios crónicos o agudos. Los cristales también son otros elementos que se forman debido a la precipitación de diferentes componentes urinarios como consecuencia pues, de un desaumento en la orina o por alteraciones en la solubilidad. Son más frecuentes uratos, holofosfatos amorfos, oxalatos de calcio, ácido úrico y trifosfato de amonio y magnesio. Pues la presencia pues, de estos cristales en la orina tienen significados patológicos en caso de trastornos metabólicos, en la formación de cálculos y en la regulación de medicamentos. Los cristales pues, de mayor importancia clínica son los cristales cistina, que son alteraciones del metabolismo de la cistina. Los cristales de leucina, en la que la leucinosis o enfermedades de la orina con color a jarabe de arce, y en las hepatopatías graves. Los cristales de bilirrubina, que en casos de padecer hiperbilirrubinemia severa, y los cristales de sulfonamidas, que son relacionados con las sulfasas que pueden llevar a daño renal por su precipitación a nivel de los túbulos renales.
Otros elementos que también podemos encontrar aparte de los que ya he mencionado es el sedimento urinario. Puede encontrarse en minas de cantidades significativas clínicas, bacterias, blastoconidias, moco, gotas de grasa y espermatozoides. A continuación les hablaré sobre uroanálisis en pacientes pediátricos de 3 hospitales de Lima en el año 2011. Los autores son Jimmy Rinaldo Morales y Heli Jaime Barrón, de la Escuela Académico Profesional de Tecnología Médica, Facultad de Medicina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú, y Centro de Investigación de Bioquímica y Nutrición, Facultad de Medicina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú. Introducción. El examen de orina es una de las pruebas de rutina más solicitadas en el laboratorio. Es de fácil realización y gran utilidad como apoyo al diagnóstico y seguimiento de enfermedades renales, de vías urinarias y en algunas patologías autoinmunes. En este estudio se evaluaron diferentes procedimientos y terminologías empleadas por el personal tecnólogo médico de 3 hospitales en el examen de orina, así como la concordancia de cada parámetro evaluado de la prueba entre dicho personal. Método. Este estudio es de carácter observacional, descriptivo y de tipo transversal, realizado entre marzo y abril de 2011 en los servicios de bioquímica del Instituto Nacional de Salud del Niño, del Hospital Nacional Docente Madre Niño de San Bartolomé y en el Laboratorio de Emergencias del Instituto Nacional Materno Perinatal. Se obtuvo un tamaño muestral a partir de una población de pacientes pediátricos de 1 a 10 años de edad que acuden mensualmente a realizarse exámenes completos de orina al servicio de bioquímica del Instituto Nacional de Salud del Niño. Las muestras fueron reseccionadas a primera hora, previa explicación detallada de la toma de muestra al familiar, excluyéndose aquellas de recolección inadecuada, escaso volumen, contaminadas y mayor a 2 horas de recolección. Previo al procesamiento, se aplicó una encuesta al personal tecnólogo médico participante sobre los procedimientos de trabajo que utilizaban para el examen de orina en el hospital donde laboran. Como resultado, se encuestó preliminarmente a 20 tecnólogos médicos de los servicios de los 3 hospitales, que regularmente procesan exámenes de orina. Las respuestas mostraron que el 85% de encuestados usaba tubos de vidrio 13 por 100 milímetros y el 15% tubos de vidrio 12 por 75 milímetros. En la respuesta sobre el tiempo de reacción dado para la lectura de las tiras reactivas de orina, el 75% de los encuestados empleaba 60 segundos como tiempo de reacción para todos los parámetros, incluyendo leucoesterasa, y el 25% empleaba 60 segundos para todos los parámetros, excepto para leucoesterasa, al que daban 120 segundos como tiempo de reacción. En cuanto a las velocidades de centrifugación, en la respuesta se mostró que el 50% empleaba 2.500 revoluciones por minuto, el 40% 3.500 revoluciones por minuto y solo el 10% 4.000 revoluciones por minuto, todos en un tiempo de 5 minutos. Los encuestados de un mismo hospital utilizaban 2 tipos de velocidades en un mismo tiempo. En las respuestas sobre los procedimientos de obtención del sedimento de orina para su análisis microscópico, el 100% de encuestados decantaba el sobrenadante invirtiendo el tubo, resuspendía el sedimento con el sobrenadante restante y dejaba caer, también por inversión del tubo, de 1 a 2 gotas del sedimento en un portaobjeto. También se procesó las alicuotas de 208 muestras de orina de pacientes pediátricos. El 45,8% de las muestras fue del sexo femenino y el 54,2% del sexo masculino. En el análisis químico se evaluó parámetros como pH, leucoesterasa y sangre, observándose similitudes en las terminologías usadas en cada hospital por el empleo de una escala cromática de valores uniforme incluida dentro de las tiras reactivas.
En el análisis microscópico, los 3 hospitales expresaron resultados del recuento de elementos celulares, leucocitos y hematíes en rangos por campos microscópicos. El análisis macroscópico, para medir la concordancia del color y aspecto de orina, los términos usados para sus informes fueron agrupados en normal y anormal. La concordancia del color de orina fue aceptable y la concordancia del aspecto fue leve. Las concordancias halladas para cada parámetro evaluado en el análisis químico se obtuvo a partir de sus concordancias realizadas entre cada categoría de clasificación de un mismo parámetro. Finalmente, para hallar la concordancia de los elementos celulares encontrados por microscopía, leucocitos y hematíes, se les agrupó empleando rangos referenciales para leucocituria mayor a 5% leucocito por campo y microhematuria mayor a 3 hematíes por campo, respectivamente. En cuanto a la discusión, la encuesta realizada reveló diferencias en los procedimientos utilizados para el análisis de orina entre el personal encuestado de los 3 hospitales. Esto debido a la falta de una adecuada estandarización de dichos procedimientos. El personal encuestado usó mayormente tubos de vidrio para el procesamiento. Actualmente no se utiliza dicho material de laboratorio, pues aporta bajo rendimiento en la recuperación de elementos como los cilindros, que por su constitución proteica se adhiere al vidrio. El manejo de un tiempo adecuado de reacción en las tiras reactivas es muy importante. Generalmente los fabricantes recomiendan un tiempo de reacción de 60 segundos para todos los parámetros, excepto leucoesterasa, el cual debe darse 120 segundos para obtener un adecuado y óptimo resultado, para evitar los falsos negativos. A pesar que la encuesta brindó información semejante sobre los procedimientos de obtención del sedimento de orina, estos eran inadecuados por generar pérdida y desconocimiento del volumen de sedimento a analizar, ocasionando presión baja y poca confiabilidad en los resultados. En el análisis de las muestras de orina, la terminología usada para el informe de resultados fue variada, sobre todo en la parte macroscópica y microscópica, más no en el análisis químico, el cual cuenta con escala cromática uniforme que expresa resultados de manera cualitativa y o semi-cuantitativa, con valores establecidos. Los 3 parámetros analizados en el análisis químico evidenciaron concordancia baja. En cada hospital se usó tiras reactivas con diferentes sensibilidades y especificidades para estudiar una misma muestra. El parámetro de leucoesterasa también tuvo baja concordancia por el uso de distintos tiempos de reacción en los 3 hospitales. Es conveniente darle el tiempo destinado, pues su reacción es lenta y presenta mayor sensibilidad en tiempos mayores a 60 segundos, evitando generar falsos negativos al ser empleado con tiempos inadecuados. Podemos concluir que existen diferencias en los procedimientos y terminologías utilizadas para el examen de orina entre el personal de los 3 hospitales evaluados. Las diferencias encontradas en los procedimientos fue una de las causas importantes para obtener concordancias bajas. Para finalizar, tenemos unas recomendaciones para la toma de muestra para el uroanálisis. Se recomienda una alimentación adecuada y equilibrada, ya que el pH urinario puede modificarse según los hábitos nutricionales del individuo. También se recomienda al paciente ingerir alimentos ligeros y con el tiempo de comida adecuado la noche anterior de recoger la muestra. Muchas gracias.